Hola, buenas tardes. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Me presento de nuevo, pues para los que no me conocen y para los que ya me conocen, un placer saludarlos. Mi nombre es Daniela Angulo, soy contadora pública, egresada de la Universidad del Valle. Tengo 24 años y pues estoy con ustedes compartiendo el proyecto Fortalecimiento en las Plazas de Mercado de Cali. Eh, yo hago parte pues de finanzas y contabilidad para negocios y emprendedores y pues hoy es nuestro módulo número 5. Hemos avanzado bastante y espero pues sigamos haciéndolo y sigan aprendiendo junto conmigo a lo largo de este trayecto. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo llevar una contabilidad en mi negocio. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Espero pues hoy tomen nota de todo lo que vamos a hablar, cojan lápiz y papel y pues que la explicación sea muy amena y pues entiendan como todos los temas que quiero llevar como a colación el día de hoy. Entonces, para empezar, lo primero que deben de saber es que si tienes un negocio y pues aún no llevas una contabilidad, es bastante probable que pues en algún momento te hayas preguntado cómo hacer una contabilidad pues de forma exitosa o de llevarlo de la mejor manera. Entonces, primero que nada, la contabilidad de todo negocio es sumamente importante, puesto pues que gracias a ella podrás conocer de forma detallada cómo funciona tu empresa y pues hacia dónde se va tu dinero y cuánta ganancia estás consiguiendo pues con tu negocio. En muchos casos, pues los empresarios y emprendedores deciden dejar como a un lado la contabilidad de su negocio y no darle la importancia que realmente merece y pues esto lo lleva a un único destino que es la quiebra. Todos queremos como avanzar y no queremos llegar hasta esas instancias. Entonces, pues supongo que por eso, pues también están hasta aquí conmigo y hemos avanzado tanto a lo largo de estos días, pues llevando a cabo lo que es la contabilidad, para qué sirve, cómo manejarla, cómo llevarla y que la aprendan a querer y amar tanto como yo. Entonces, no tener claro cómo la contabilidad de tu empresa puede provocar que tomes decisiones equivocadas y que éstas representen en pérdidas monetarias. O sea, lo que más le duele a uno es que le afecte en el bolsillo. Entonces, pues tampoco es que para que esto entre en pánico, sino que pues como que para que reflexiones y sepas que la contabilidad no es tan difícil como pues en el momento o hasta este momento lo has creído o no lo han hecho creer. Y pues es muy fácil cuando decides cómo ponerle atención y utilizar las diferentes herramientas que existen y las herramientas adecuadas pues para llevarla a cabo. Llevar una contabilidad de manera correcta es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier negocio, pues esta trae múltiples beneficios para tu empresa. Entonces, estos beneficios los agruparé en tres categorías. Eh, en tres categorías. La primera es que cumples con tu obligación fiscal. Hay que tener en claro y hay que recordar que pues no pagar los impuestos o hacerlo de una manera incorrecta puede traer sanciones y multas, además pues de múltiples problemas, tanto con las diferentes entidades. Y pues por el contrario, cumplir con esta obligación pues trae muchos beneficios tributariamente. Otra cosa es que planificar mejor el futuro. El uso de la contabilidad permite planificar mejor tus acciones, ahorrar dinero, optimizar procesos, ser consciente de tu liquidez, actuar y poder decidir, como por ejemplo, cuándo reinvertir y cuánto reinvertir, en qué hacerlo y pues así buscar planificar como próximas acciones para seguir creciendo en cuanto al nivel de la compañía. Monitorear el crecimiento de tu negocio. Cuando conoces tus activos, pasivos e ingresos y pues lo que dispones en tu empresa, puedes seguir fácilmente el crecimiento de tu empresa y así pues saber si estás cumpliendo con los objetivos de venta y los objetivos que tienes propuestos para pues alcanzar tu objeto social empresarial. Ahora te voy a dar como 5 tips claves para que lleves con éxito la contabilidad de tu negocio. Entonces, eh, la primera es que
Ahí se me perdió. Ay, qué pena, esto se me volvió loco. La primera es registra los ingresos y egresos de tu empresa. Entonces, saber cuánto dinero recibes y cuánto gastas es como es una parte fundamental para poder conocer de manera sencilla el estado de tu empresa. De este modo, pues sabrás si estás gastando más de lo que tienes y podrás saber o conocer cuánto estás obteniendo como ganancia. Te recomiendo, pues, de forma diaria o semanal, realizar una medición con el total de ganancias y gastos de tu negocio. Pues es importante que toda esta información la lleves en algún lugar en el que puedas consultar siempre que utilices algo que te lo facilite. Por ejemplo, puedes hacer un formato en tu cuaderno o tu libreta que diga, pues, ingresos a un lado, gastos a otro lado, e irlos registrando así, pues, de a poquitos. También te aconsejo que todos los movimientos que realices en la empresa los registres. Y pues no olvides tampoco lo que decía en la sección pasada, no olvides guardar todas las facturas. Todas las facturas son soportes y pues estas podrían ser útiles en cualquier momento. Por ejemplo, que diga algún proveedor que tú no le has pagado cuando tú ya le desembolsaste el dinero. La factura es el soporte que te indica y que le indica a él que sí le pagaste efectivamente. Otra cosa es que controla tu inventario. Es importante que mantengas tu inventario al día en todo momento. Registra todos los productos que tienes disponible y el valor de cada uno de ellos. Que tengo, por ejemplo, 10 manzanas, 10 peras, 10 paquetes de uva, 10 paquetes de fresa, un racimo de banano, cuánto voy a vender a la unidad de ese banano, pues en caso de que alguien no se lleve todo el racimo de plátanos, cuánto cuesta cada plátano, tenerlo pues bien especificadito. Si, por ejemplo, sale un plátano de ese racimo que, por ejemplo, tenga 12 plátanos y sale uno, pues ya sé que me quedan 11 y cuánto me van a costar esos 11, o sea, cuánto me van a valer cuando yo los venda y así sucesivamente. Entonces, hacer como una sumatoria total para saber cuál es el valor general también de todo el inventario que posees. Conoce tus obligaciones fiscales. La contabilidad va de la mano de las normas, por lo que pues tú debes de estar al tanto de cuáles son los impuestos que debes de pagar por tu negocio y pues de acuerdo al tipo de actividad que efectúas. Realizar todo esto como dentro de los plazos establecidos evitará tener multas y te ayudará a ahorrar así también dinero. Lo que hablaba de los intereses de mora, unas secciones pasadas, que pues pagar el valor neto y no pagar más de lo que deberías de pagar. Pues así te ahorras también un dinerito. Pues, y si no sabes cuáles son como las obligaciones que te corresponden, puedes consultarle pues a algún asesor o alguna persona que tú consideres que es experto en el tema y te pueda ayudar con eso. Organiza una base de datos con tus clientes y proveedores. Es importante que registres la información de tus proveedores y clientes y pues de esta forma tendrás a la mano todos sus datos y puedes conseguir de manera detallada cuánto dinero debes a tus proveedores y cuánto te ven tus clientes. En el caso de que pues vendas también a crédito, porque puede ser que todas las ventas las manejes de contado. Entonces, si todas las ventas las manejas de contado, pues ya tienes como una manera detallada de cuánto dinero tienes en tu poder y pues lo de los proveedores sí supongo que de pronto sí lo puedes pagar a crédito, entonces eso también llevar como un control de eso. Tener este tipo de información pues te ayuda a acelerar el proceso con todos tus contactos frecuentes y pues lo más importante para llevar la contabilidad de una empresa es entender su naturaleza y cómo funciona como el mercado para luego así medir las transacciones que realiza y los recursos con los cuales cuenta. Las palabras claves para tu glosario básico o para tu vocabulario básico para empezar a llevar la contabilidad son activos, pasivos, capital, ingresos, patrimonio, gastos. De todos estos ya hemos venido hablando en clases pasadas, pero entonces el día de hoy te voy a hacer un pequeño recorderis de qué es. Entonces, los activos, pues en las clases pasadas hablamos de que los activos se clasifican en activos corrientes y no corrientes.
y pues son bienes y recursos tangibles e intangibles que posee el negocio y que representan un valor monetario. Son los bienes y derechos que adquieres. Por ejemplo, una maquinaria, equipo, bienes muebles, inmuebles. Los bienes muebles pues son los que se pueden como mover en el espacio y demás, y los inmuebles son, por ejemplo, una casa. También puede ser como comprar, por ejemplo, que tengas como activos vehículos, herramientas, el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, el dinero que tengas en el banco y demás. Los pasivos, como también les decía en clases pasadas, se clasifican en corrientes y no corrientes. Mientras que pues los activos agregan como valor al negocio, los pasivos le restan, pues representan como todo lo contrario porque son las deudas. Son todas las deudas y obligaciones pendientes que tú tienes por pagar. Un crédito en el banco, un saldo que le debes a los proveedores, impuestos que tengas pendientes de pago. O sea, todos los pagos pendientes que tengan representan pasivos. El capital social es la suma total de todas las inversiones que ha recibido el negocio por parte de otros socios o cofundadores. Y pues este valor puede estar representando tanto en dinero como en bienes y se puede contemplar también como un activo. ¿Cuándo se puede contemplar como un activo? Lo que les decía también en clases pasadas, que si los activos son para uso de la empresa, o para uso, o sea, si los activos generan rentabilidad, generan ganancia, pues, o sea, me confundí o los confundí, pero lo que quiero decir es que si ustedes tienen una casa y la casa la toman para arrendamiento, hace parte de un activo, mientras que si la casa la utilizan para ustedes vivir, hace parte del patrimonio, porque no les va a generar rentabilidad. Entonces, a eso me refiero. En patrimonio, pues es todo lo que pertenece al negocio y es el resultado de la resta de los pasivos menos los activos. Por ejemplo, podemos suponer que los activos suman, por ejemplo, 28 millones en total y pues los pasivos pueden ser de, digamos, unos 13 millones. Y si realizamos la operación, el patrimonio neto sería 15 millones de pesos. Entonces, continuando con este tema, vamos a hablar sobre los ingresos y los gastos. Y pues estos son lo que representan, es como todo el dinero que sale y entra de tu negocio. Es el cambio de los activos con los cuales cuentas. Es decir, por ejemplo, si vas a vender inventario, o sea, de la cuenta 1 del activo, te lo va a mover en las ventas, que es la cuenta 4 en contabilidad, porque lo vas a vender un activo que hace parte, vas a vender algo que hace parte de tu activo, como es el inventario, contra lo que les digo, que es la cuenta 4 de ventas. Entonces, es decir, si un movimiento disminuye el valor de tus activos, es un gasto, pero si lo aumenta es como un ingreso. También te tienes que familiarizar con los conceptos y elementos básicos de la contabilidad. Antes de comenzar a implementar la contabilidad en tu negocio, es imprescindible e indispensable que te familiarices con los pilares y elementos de la disciplina contable que revisamos pues anteriormente, que les comenté, que son conceptos básicos, pero que debes de tener en cuenta si requieres como aplicar la contabilidad de forma exitosa en tu empresa. También, como les decía, tienen que registrar todos y cada uno de los movimientos, tener una factura, llevar como un registro de todas las operaciones en un libro diario. Puede ser que compren una libretica y en la libretica, por ejemplo, coloquen lunes 1 de agosto, martes 2, miércoles 3, ejemplo, ¿no? Porque el 1 de agosto fue un martes. Entonces sería pues empezar desde el martes, ¿no? Martes 1 de agosto, miércoles 2, así. Así sucesivamente, llevar un control de todos los días y a final de mes sentarse y hacer como un balance y un estado de resultados que más adelante les enseñaré cómo hacerlo para así llevar un registro exitoso de todas las operaciones. Entonces, en esto vamos a incluir como todos los números y soportes, tanto como las facturas, los comprobantes de pago, las ventas que se realicen en el día a día y pues todos los gastos que se tienen, que como mínimo, así sean mínimos, tienen que estar. También tienes que ser como muy cuidadoso al momento de hacerlo para así evitar cualquier error que pueda llegar a afectar tus números.
Almacena también los documentos en cada movimiento. Pues no basta con registrar los movimientos, sino que también es conveniente que los archives, que los tengas organizaditos y que cada cosa soporte las transacciones que hiciste. Las facturas, los comprobantes de pago, recibos de caja, menor, por ejemplo, certificados, documentos legales, todo lo que sea del negocio lo tienes que tener bien organizadito. Por ejemplo, pueden comprar de estos recibitos de caja que se los muestro, como para llevar un orden de esos recibitos que, por ejemplo, les dan y no les dan factura. Entonces, ustedes necesitan como un soporte para ustedes acordarse de qué fue lo que hicieron, de qué fue lo que compraron. Entonces, por ejemplo, que compró, no sé, un desayuno que no hace parte del objeto social de la empresa, pero es necesario porque si usted no tiene energía no puede trabajar bien. Entonces, por ejemplo, compré un desayuno, no le van a dar una factura del desayuno. Entonces, usted lo que va a hacer en estos recibitos de caja que puede comprar, que se los muestro pues bien en la pantalla, bueno, se ve como difuminado, pero entonces es un recibito de caja que lo pueden comprar en cualquier lugar, cuesta como 5,000 pesos y vienen 100. Ahí puede registrar, por ejemplo, la ciudad, la fecha, el valor por el que pagó, cancelado a quién. También no se olviden de pedirle como a la persona que les venda, si es posible, el número de cédula y el nombre completo, pues para así ustedes también tener un control contable de a quién le compraron. Entonces, tener como los soportes de todo físicamente en carpetas clasificadas por año, por mes, por día o cada 6 meses. Y pues así, si en algún momento quieres pasar tu contabilidad al mundo digital, pues solamente sea como algo más fácil, que sea como digital y ya. También debes de identificar los impuestos que debes de pagar. Conoce tus obligaciones fiscales y las fechas de pago para incluirlas dentro de tu presupuesto y pues en tus registros contables y así evitar retrasos que puedan como generarte multas. Y pues si quieres conocer los impuestos que se deben de pagar, puedes también colocarlo por internet, puedes buscarlo, puedes colocar pagar impuestos en Colombia, qué impuestos debo de pagar si soy un microempresario o cosas así, o sea, buscar, informarse. También debes de controlar los bienes y el inventario de tu negocio. Además de registrar tus movimientos en un libro diario, en una libretica, en donde lo puedan registrar, también debes de controlar y registrar los bienes del negocio. Qué inmuebles, qué maquinaria, equipo, qué cosas nuevas he adquirido. Y pues, por ejemplo, si hay algo que se haya desvalorizado, cuánto inventario tengo para vender, si cuento con materia prima disponible. Esto facilitará como la gestión de las ventas e indicará cuál es el valor del negocio representado en un patrimonio. También deberás realizar un balance contable periódico. Esto te ayudará como a saber cómo va la situación en la empresa y para hacerlo pues podrías programar una fecha para realizar como este balance. Puede ser como de forma mensual, anual o semestral y pues aquí vas a registrar los activos, los pasivos, el patrimonio de tu negocio y si tienes a la mano los registros de los libros diarios, o sea, lo que les decía que anotaran diariamente en una libreta, pues te ahorrarás como mucho trabajo y podrás analizar mejor toda tu información. Y pues con este análisis puedes identificar las fallas en el manejo de tus finanzas para así disminuir gastos o crear estrategias para aumentar tus ganancias. Ahora te voy a decir los pasos para llevar una contabilidad básica, que esta es la parte que pues más nos interesa a nosotros. Entonces la primera es llevar unas cuentas al día. Es indispensable que se registre, soporte y guarde cada movimiento y transacción a medida que se van efectuando. Lo que les decía, todo debe de estar soportado. Si compro algo, así sea pequeño, tengo que registrarlo. Si no me dan factura, hacerlo en un registro, en un recibito de caja, anotarlo en un papelito así sea. Bueno, no sé cómo, pero uno se las ingenia como para tener como un control de eso. Así sea en un papelito, escribir el 17 de agosto del 2023 le compré a Pepito Pérez tanto por ejemplo, de cebolla
porque a mí se me acabó y un cliente la necesitaba. Entonces, cubrí una necesidad sí, cubrí una necesidad para yo poder vender. Otra es registrar los ingresos y egresos de tu empresa. Saber cuánto dinero recibes, cuánto gastas. Esto es fundamental para conocer de manera sencilla el estado de la empresa. Y pues de este modo saber si está ganando más de lo que tiene y pues así saber también saber también cuánto dinero estoy teniendo como ganancia. Controlar el inventario también es muy importante. Es importante que manejes y mantengas su inventario al día en todo momento y pues registrar cuáles son todos los productos que tienes disponible y el valor de cada uno de ellos. ¿Por qué se los repito tanto? Porque, por ejemplo, esto les servirá para llevar un control de lo que tienen y también les ayudará a que, por ejemplo, si se me daña algo, ya sé que no lo voy a poder vender, entonces me va a tocar sacarlo de mi inventario y esto va a generar una pérdida. También les aconsejo a no acumular mucho inventario. Si yo sé que, por ejemplo, al día vendo 20 bananos, porque esa es la medida, porque yo ya llevo como un estudio, porque yo ya llevo años en este negocio, por ejemplo, y yo ya sé que al día pues la gente, digamos, me va a comprar al menos 20 bananos, porque voy a comprar 50. Los bananos se tienden a mayugar muy fácilmente y pues si compro un excesivo de inventario, lo que voy a generar es pérdidas para mi negocio porque pues no lo voy a poder vender y al final me va a tocar, botar la mercancía que está dañada porque pues no la puedo vender en mal estado porque lo que les decía en la clase pasada, si yo le genero una experiencia negativa de venta a un cliente, este no me va a recomendar a otras personas o me va a dar una calificación negativa y va a hacer que las personas ya no se acerquen a mi negocio, sino que vayan a otro negocio porque otra persona o porque otra persona le dio como una calificación negativa y porque la experiencia de la persona fue mala, entonces muchas personas se dejan llevar por eso, entonces procurar vender siempre las cosas en el mejor estado, tener la mejor disposición para el cliente, ser muy cordiales y demás, porque todo esto hace parte de poder hacer avanzar nuestro negocio. Entonces, también como hacer una sumatoria total de cuál es el valor que genera el inventario. También deberías de organizar una base de datos con tus clientes y proveedores y pues es importante que registres la información de tus proveedores y clientes. De esta forma tendrás a la mano todos tus datos y puedes conseguir de manera detallada cuánto dinero debes a tus proveedores o cuánto te deben tus clientes. Esto es importante porque, por ejemplo, lo que les decía, de que tienen que tener varias opciones, tienen que mirar varias opciones y escoger la que más les sirva en cuanto a proveedores. Pueden preguntar en varias partes que distribuyan legumbres, que distribuyan frutas, verduras y demás, y escoger la que más les convenga. Por ejemplo, hay personas que se casan ya con un proveedor porque digamos que les ha demostrado en este tiempo de que es bueno, pero hay muchas personas que pueden ser mejores a ese proveedor y que te ofrecerán como los mismos beneficios en un precio más económico, más cómodo, que te servirá a ti para así generar más rentabilidad en tu negocio. Entonces, la idea es que investigues y conozcas más proveedores, que te expandas, para así pues saber cuál es la opción más favorable para tu negocio. En cuanto a los clientes, si vendes a crédito, también es importante que los conozcas, que sepas, por ejemplo, su dirección, su teléfono, que les pidas datos básicos en el momento de que les vayas a vender a crédito, porque pues hay muchas personas que, digamos, dicen, sí, yo te lo pago, pero esa plática se perdió. Entonces, es muy importante también eso. Otra es conocer las obligaciones fiscales, pues la contabilidad va de la mano de las normas, lo que les decía, y pues todos los impuestos ayuda como a tener un panorama del negocio y evitar multas y ahorrar dinero. Eh, Ahora veamos
el registro de operaciones. El registro de operaciones es un mecanismo de control que deben mantener los intermediarios que actúan en el mercado de valores, pueden ser, por ejemplo, entidades de crédito, sociedades, agencias y demás, para conservar la información sobre órdenes recibidas de los clientes y las actuaciones dirigidas a su ejecución. En pocas palabras, el registro de operaciones es lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a tener el control de las operaciones para así saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto gasto, cuánto compro, para saber todo eso. Eso es registrar. Ahora bien, vamos a ver cómo registrar. Para registrar correctamente en las cuentas las variaciones pues, de los valores, las variaciones que representan los valores, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que pues sea sencilla o de una forma complicada, ya que pues sea por muy sencilla la forma que sea, se afectará al menos pues dos cuentas cuando hacemos una comparación o hacemos o hacemos algo contable. Pues en cualquier operación que haya efectuado siempre habrá una causa y un efecto que por la misma cantidad variará nuestros valores del balance. Las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufran los valores de activo, pasivo o capital por las operaciones que se efectúan en el negocio se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos, como las cuentas representan valores de distinta naturaleza. Se representa el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas de activo, del pasivo, del capital. El registro de operaciones se debe realizar tomando en cuenta pues, los siguientes lineamientos. Entonces, les voy a explicar así, por encimita. Entonces, el activo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. El pasivo disminuye por el crédito, por el débito, perdón, y aumenta por el crédito. Es porque es de naturaleza acreedora, o sea, de deudas, de naturaleza negativa. El patrimonio tiene la misma naturaleza del pasivo. Los ingresos disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. Y los gastos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Les voy a mostrar como un ejemplo y les voy a empezar a enseñar cómo vamos a crear como los estados financieros. Entonces, ya les proyecto para que vayan conociendo cómo vamos a armar los estados financieros. Entonces, en este momento les estoy presentando mi pantalla. Voy a hacer mi imagen más pequeña pues para que la pantalla sea más grande y pues para comodidad de ustedes puedan ver con claridad el ejercicio. Entonces, para empezar, tenemos una cuenta de activos, unos pasivos, un patrimonio, unos ingresos, unos costos de venta y unos gastos. Entonces, supongamos que ya estamos formalizados, que ya tenemos nuestra empresa. Entonces, vamos a empezar con nuestros activos. Entonces, en primer lugar, tenemos unos activos que son, por ejemplo, el efectivo, que es el dinero que tengo en mis bolsillos o en mi casa o en mi colchón, que representan 800,000 pesos. Tengo en mi cuenta bancaria, por digamos pagos que me puedan haber hecho los proveedores y demás, 1,000,000 de pesos. Tengo cuentas por cobrar porque pues yo vendo a crédito a las personas que conozco o que son muy allegadas a mí, que yo sé que me van a pagar y pues no van a representar pérdidas para mi negocio, y tengo 200,000 pesos en cuentas por cobrar. Eso hace parte de mi activo. Y en inventarios tengo 300,000 pesos. Entonces, pues hasta ahora tengo ese saldo. Este del inventario pues lo podemos subir, por ejemplo, a 400,000. Entonces, en total tengo de activos 6 millones de pesos. Listo. Entonces, en mi cuenta de pasivos, lo voy a poner aquí abajito, tengo cuentas por pagar a mis proveedores porque me han dado la mercancía que necesito para que mi negocio funcione, que es 1,500,000 pesos que les debo. Y tengo unos impuestos por pagar
que son de 100.000 pesos, dándome un total de pasivos de 1.600.000. Ahora bien, lo que les decía, que el patrimonio más, que el pasivo más el patrimonio debe ser igual al activo. Entonces, lo que hacemos es una conversión básica, que es el activo menos el pasivo igual a patrimonio, que es lo que les estoy mostrando. Entonces da 800.000 pesos. Entonces vamos a pasarlos también aquí. Entonces, haciendo la conversión, entonces el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Entonces, aquí haciéndolo, entonces el pasivo más el patrimonio me debe de dar lo mismo que el activo. Aquí vemos que me da lo mismo. Entonces, aquí ya estaría cuadrado mi balance. Esto es una cuenta de balance general. Tener los activos, el pasivo y el patrimonio. Entonces, aquí ya lo tengo cuadrado y este sería mi balance. ¿Qué me dice el balance? Que mis activos me dan o me generan la cantidad de dinero necesario para yo cubrir con mis pasivos, porque pues si vemos, el activo es muchísimo mayor al pasivo, entonces tengo con qué cubrir mis necesidades o los pagos que debo a mis proveedores. En caso contrario de que el pasivo fuera mayor al activo, ahí sí me debería de preocupar porque mis deudas están superando los ingresos que estoy teniendo, están superando los activos. Entonces, cuando los pasivos superan los activos, quiere decir que no estoy teniendo el suficiente flujo de efectivo para cubrirlos y por ende puedo llegar a la quiebra. Entonces, ese sería como nuestro balance. Armándolo sería de esta manera. Balance general, por ejemplo, a agosto 31 del 2023. Entonces, para armarlo sería lo mismo. Sería activos. Entonces, lo que hago es como copiarlo aquí al ladito, solo que pues sin estas celdas. O sea, organizarlo más bonito. Entonces, mis activos, el total de mis activos, mis pasivos, el total de mis pasivos y el patrimonio, que es la diferencia del activo y el pasivo. Aquí se me desacomodó un poquito la fórmula, pero entonces lo que hago es hacer la cuadrada lo mismo. Entonces hago la misma y aquí ya me aparece. Entonces lo último que hago es sumar el pasivo más el patrimonio y me da el balance. Esto quiere decir que el balance está cuadrado y aquí es pasivo más patrimonio. Entonces, esto quiere decir que mi balance está cuadrado y que pues la empresa está generando el dinero suficiente para yo cubrir con mis deudas. A simple vista se ve como muy fácil y pues esto sería como lo que ustedes podrían hacer para mantener como un control de su empresa y así saber o tener un panorama claro de si lo que ustedes poseen como activos les alcanza para cubrir el pasivo y si están llevando bien su empresa para así pues no llegar como a la quiebra en un determinado tiempo pues cercano, porque pues esto les servirá como para ver eso, para ver el panorama de la empresa. Ahora bien, vamos a hacer el estado de resultado. Entonces, para el estado de resultados necesitamos los ingresos. En estos ingresos, yo, por ejemplo, tengo mis ingresos por mis ventas de mi empresa, de mi microempresa, que por ejemplo son 4 millones de pesos, y como otros ingresos tengo 300.000 pesos. ¿De qué son estos otros ingresos? De cualquier otra actividad que haya elaborado en la empresa y me haya generado, pues, ingresos. Por ejemplo, lo que les decía de vender jugo. Por ejemplo, puede ser que yo haya vendido jugo en ese mes
y por eso tengo estos otros ingresos que no son de mi objeto social, pero sí hacen parte pues de los ingresos del negocio. Entonces, en venta 4 millones y otros ingresos 300.000, lo que hace que tenga un total de ingresos de 4 millones 300. Entonces, continuando con el ejercicio, voy a tener un costo de ventas, que va a ser la materia prima que voy a utilizar para mi negocio. Por ejemplo, la materia prima puede ser, eh, no sé, cosas que, por ejemplo, el desinfectante, cosas que me ayudan a mi objeto social. Por ejemplo, comprar cosas que me ayuden, por ejemplo, un desinfectante, algo un espermicida creo que se llama, que permite pues que no se le arrimen como los animales a las verduras y demás. Entonces, por ejemplo, eso hace parte de mi materia prima. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo 200.000. Ahora, en cuanto a mis gastos, lo ponemos más bonito. Coloquémoslo acá para que se vea más estilizado. Entonces, en cuanto a mis gastos, por ejemplo, tengo un ayudante. Este ayudante, pues, me ayuda en cuanto a las ventas, está pendiente del negocio, que si yo necesito salir, él se queda a cargo y demás. Entonces, yo le pago, por ejemplo, 400.000 pesos por las ayudas que él me proporciona. Tengo, por ejemplo, unos recibos que es, digamos, me toca ayudar a pagar la luz, el agua y demás del negocio. Entonces, eso hace parte de mis gastos administrativos. Entonces, pago 300.000. Otra cosa que pago puede ser el alquiler del puestico donde pues hago mi venta, de donde está mi negocio localizado y son 600.000. Entonces ahí va 1.300.000. También, aquí no lo anoté, pero por ejemplo puedo tener otros gastos que no son operacionales. Entonces gastos no operacionales. En estos gastos incluye los intereses. Entonces, por ejemplo, yo tengo un crédito y, y el crédito no lo pagué a tiempo, entonces esto me generó un interés de 50.000 pesos. O le debía plata a una persona y la persona pues me cobró un interés de 50.000 pesos porque pues no le pagué al tiempo o me lo prestó a intereses, entonces pues me tocaba pagarle los intereses porque esas fueron las condiciones del préstamo. Entonces ahí son 50.000 pesos. Siguiendo con el ejercicio, entonces vamos a hacer el estado de resultados. Para el estado de resultados, vamos a utilizar esto, que es igual. Entonces, vamos a ver, estado de resultado integral, que sus siglas son ERI. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual a las ventas. Entonces, tengo mis ventas, las cojo, menos el costo de ventas, menos el costo de venta, menos, ahí. No me deja colocar la fórmula, pero sería menos el costo de venta. Entonces, de costo de ventas tengo 200.000 y esto me dan las ventas netas. Lo que hago es restar y ahí me da el resultado. Luego de esto, la fórmula nos dice que tenemos unos gastos operacionales, entonces menos los gastos operacionales que son los que les decía del ayudante, el recibos, el alquiler. Entonces aquí los tenemos. Entonces aquí vamos a colocar gastos operacionales. Entonces estos gastos operacionales los vamos a restar. Y esto nos va a dar la utilidad operacional. Vamos colocándolo bonito en cuanto a, las operaciones que vamos haciendo, pues para que ustedes vayan sabiendo dónde totalizar.
Entonces, utilidad operacional. Pero, entonces, la fórmula del estado de resultados también nos dice que es más otros ingresos menos otros gastos. Entonces, vamos a colocar otros ingresos, que es lo del jugo que estoy vendiendo aparte. Entonces, hace parte de otros ingresos y otros gastos, que serían los gastos no operacionales, que serían porque pues yo estoy pagando los intereses de un préstamo que me hicieron. Entonces, esto más los ingresos porque están sumándome, menos los gastos porque están restándome y están saliendo de mi bolsillo, me da la utilidad antes de impuesto. Y esta es la utilidad que tengo en mi negocio, dado el caso de que yo pues no pague impuesto de renta, ni que no pague, sí, el impuesto, que no pague el impuesto por tener como estas operaciones. Esto sería como un estado de resultado en caso de que pues yo tenga mi empresa y ya la tenga constituida, y si ya aquí calcularía el impuesto, que por lo general es del 35%. Entonces me daría que mi impuesto serían 962.500 en caso de que yo los pagara, y entonces aquí me daría la utilidad que tengo en mi negocio y así sucesivamente. Entonces aquí colocaría impuesto y aquí la utilidad neta. Cabe aclarar que la variación del impuesto varía cada año, pues aquí en Colombia según pues las leyes. Entonces pues aquí pues estoy dándole como un ejemplo. Entonces aquí ya tendríamos nuestro estado de resultado. ¿Qué nos diría nuestro estado de resultado? Las ventas netas que hemos tenido, la utilidad operacional, la utilidad antes del impuesto, que si, por ejemplo, nosotros no pagamos impuesto, esta sería ya nuestra utilidad neta. Y esto nos dice cuánta utilidad tuvimos en nuestro periodo. Por ejemplo, lo podemos hacer cada mes, cada 6 meses, cada año, y esto nos mostrará la realidad de la empresa. ¿Esto qué nos está diciendo? Que por ejemplo, estamos teniendo una utilidad de 2.750.000 libres. Bueno, no, si no pagamos impuestos, sí serían libres, pero si pagamos el impuesto, serían 1.787.500 libres que nos quedarían a nosotros para, por ejemplo, ahorrar. Ya les he dicho la importancia de ahorrar para nuestro negocio, para nuestros imprevistos y demás, que nos serviría, por ejemplo, para ahorrar, para invertir más y demás operaciones que se puedan hacer y que ayudan a la empresa. Espero pues hayan entendido esta parte y pues continuando. Ahora les voy a mostrar cómo sería como la partida contable. En la contabilidad todo se hace mediante un principio que es el principio de partida doble. Esto se contabiliza mientras en dos cuentas, que es en dos partidas, por ejemplo, perdón, que es el débito y el crédito. En cuanto a las ventas y las compras, se deben de mentalizar que las compras son del débito y las ventas son del crédito. ¿Por qué? Porque por el débito las cosas entran y por el crédito las cosas salen. Entonces, por ejemplo, tengo una venta, entonces voy a colocar débito, crédito. Un ejemplo de una venta. Entonces aquí lo separo y esto es lo que llamamos cuentas T. Entonces, por ejemplo, vendí 20 bananos. Entonces, cada banano lo vendo a 1.000, entonces fueron 20.000 pesos los que le decía compra, venta. Entonces, las ventas y lo que le decía de la naturaleza de las cuentas, la cuenta 4, que es de ventas, es de naturaleza crédito. Entonces, por ejemplo, serían 20.000 pesos que están saliendo de mí. ¿Por qué están saliendo? Porque yo se las estoy vendiendo a alguien, entonces están saliendo de mí. Y entonces esto mismo, débito y crédito,
tiene que tener otra partida para que se pueda cumplir el principio. Entonces, están saliendo de acá, pero tienen que tener una contrapartida por el débito. ¿Cuál sería la contrapartida? Entonces aquí vamos a escribir que esta fue una venta. Y aquí vamos a hacer la contrapartida contra un banco, si me van a depositar, o contra la caja, si yo lo voy a recibir en este momento, yo lo voy a recibir a mi bolsillo, entonces sería contra la caja. Entonces, esos mismos 20,000 están saliendo de mí, porque están saliendo de mis ventas, o sea, se van y entran en mi caja porque están entrando a mi bolsillo. Entonces, entran, salen. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con una compra. Entonces, aquí vamos a colocar compra. Entonces, esta compra ya cambiaría, porque pues las compras son salidas, pueden ser en la cuenta 5, o pues si son de inventario pueden ser en la cuenta 1. Entonces, la cuenta 1 pues, es de naturaleza débito y la cuenta 5 también es de naturaleza débito, lo que les proyectaba anteriormente. Entonces, si es una compra, por ejemplo, que compré, no sé, que compré esos mismos 20 bananos, entonces 20,000 pesos, que son de naturaleza débito, porque esos 20,000 pesos de bananos van a entrar a mí y van a salir de mi caja porque yo los voy a pagar. Entonces, entran los bananos a mí, pero sale el dinero de mí, que son los 20,000 pesos que estoy pagando por ellos. Esos son como la partida doble. Espero pues la hayan entendido también y me hayan entendido en cuanto al estado de resultados, que es este, y el balance general, que fue el que les expliqué al principio de los activos, el pasivo y el patrimonio. Ahora, continuando con nuestra dinámica, voy a mostrarles el ejercicio de la clase de hoy. El ejercicio de la clase de hoy está relacionado pues con lo que les acabo de mostrar. Entonces, pues vamos a empezar a llenarlo con el nombre completo y la cédula. Entonces, aquí, ahí, me metí donde no era, espera, denme un momentito. Entonces, entro al formulario, que este van a ser el que ustedes van a tener, el esquema de estado de resultados y pues el balance, que lo vamos a armar de acuerdo a la situación económica que cada persona tenga en su empresa. Entonces, nombre completo, Pepito Pérez, mi cédula, 1113 y demás. ¿Qué vamos a continuar? Entonces, activos. Vamos a copiar esto mismo que yo tengo acá, lo vamos a pegar acá abajo, con la diferencia de que vamos a llenar después de los puntos. Entonces, los activos, lo que les expliqué, si tengo 20,000 pesos en activos, si tengo 200,000, si tengo demás, entonces aquí los voy a colocar. El pasivo, por ejemplo, 100,000 pesos. Entonces, el patrimonio sería la diferencia entre activo y pasivo, entonces serían 100,000 pesos. Entonces, el total activo más pasivo daría lo mismo, que serían 200,000 pesos, lo que quiere decir que nuestro balance estaría cuadrado y lo que quiere decir que tenemos para pagar las deudas de nuestra empresa. Ahora el estado de resultados, así tal cual les acabé de explicar, lo van a copiar, lo van a pegar y van a coger una calculadora también, porque es muy importante que lo hagamos a conciencia, una calculadora, un lápiz. También pueden hacerlo pues en su hojita para tenerlo de una vez como referencia en el cuadrito de sus apuntes. Lo van a hacer, pueden ser primero en una hoja y después lo pueden pasar acá o lo pueden ir haciendo aquí y después pasarlo a la hoja como quieran, pero el caso es que pues tengan como un movimiento o un panorama de sus movimientos, en donde sepan la realidad de su empresa y sepan en qué posición se encuentran en el momento, en este momento, en cuanto a su empresa. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy. Espero volverlos a ver muy pronto y muchas gracias por compartir conmigo el día de hoy. Espero haya sido una clase amena para ustedes y fructífera, hayan aprendido mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.